Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Sensoriales. Esta sería en realidad toma 3, pero bueno, tenemos ahora el gusto de compartir una plática con alguien a quien admiro y conozco ya desde hace tiempo en Uruguay, en un Sensiber. Él es Gastón Ares, es ingeniero en alimentos. Puedo decir que es un nacionalista, idealista, apasionado de lo que hace, cocinero y vaya, apasionado de sensorial también, el cual pues le damos la bienvenida en esta entrevista. Gastón, bienvenido, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, Iván, por la invitación y la posibilidad de compartir algunas cosas. Gracias. Pues vamos a comenzar. Comienzo con ¿cómo te lleva a la vida sensorial? ¿Cómo empiezas en evaluación sensorial? Bien. En realidad yo soy ingeniero de alimentos. Esa es una de las carreras que está disponible acá en la Universidad de la República en Uruguay. Ujú. Y en realidad una de las materias que había en ingeniería de alimentos era evaluación sensorial. Y en realidad es un tanto chistosa la historia en el sentido de cómo pequeñas cosas en realidad después te van definiendo la vida. En realidad es una materia electiva, o era una materia electiva que tenía cupos, y el cupo se definía por avance de carrera. Entonces, cuando era el primer año que yo podía hacer electivas, en realidad me inscribí y no quedé. Un tiempo después de que había iniciado el curso, me llamaron y me dijeron, que hay un cupo disponible, ¿lo querés? Dije, estaba, si hago sensorial, en realidad no podía hacer algunas de las materias obligatorias, no podía Ujú. asistir por lo menos. Y dije, bueno, la voy a hacer. Y la hice. Y en realidad cuando hice esa materia me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, me resultó o sea, en realidad fue como una de las materias que más me gustó en la carrera. Y Sí. en Uruguay acá hay una posibilidad que es algo un poco distinto a otras universidades en otros países, y es que vos hay como cargos de la universidad que son cargos de ayudante. Entonces vos Ujú. empezás a trabajar en la universidad antes de recibirte. Y Ok. trabajás en general ligado a proyectos de investigación, y a veces también participás en cursos. Y nada, y ahí después de hacer la materia fue algo que me gustó, ahí la materia tenía al final como un trabajo especial, y fue justo cuando en Uruguay se organizó, fue antes de que se organizara en Uruguay el Sensiber, en el Ujú, ujú. 2002. Entonces, en realidad, después de hacer la materia, digamos que presenté como un póster en ese congreso, fui a ese congreso porque además gané una beca que daba la universidad. Y nada, y en realidad ahí me di cuenta que me había gustado, que me gustaba mucho, que era un área que me interesaba. Y en realidad en ese momento, una de las cosas que más me interesó fue todo lo que tenía que ver con vida útil y estadística de supervivencia y demás. En una de las presentaciones de Guillermo que hubo en ese congreso fue tipo, qué interesante. E incluso dije, me gustaría hacer en algún momento tipo mi trabajo de final de carrera ligado a ese tema, no sé cuánto, pero nunca me animé como a ir a plantear eso a los profesoras que tenía en ese momento. Y después en la universidad hubo un llamado a un cargo o sea, hay como llamados que vos te presentás, y si hay disponibilidad de fondos Ujú. para proyectos, te contratan. Yo apliqué digamos, a ese llamado, y un año después me llamaron para decirme que había un lugar en la universidad, digamos, para trabajar en un proyecto de investigación en el área de sensorial. Y Ujú. nada, acepté, y digamos que después de ahí nunca cambié de trabajo, en el sentido de que he seguido vinculado a la universidad desde ese momento. O sea que fue todo como me fue llevando, y fue básicamente esto de que es algo que me gusta. Claro, o sea, te tocó el corazón desde el comienzo. Qué Sí, padre. básicamente. Y, y, y bueno, vamos a hacer un brinco. Ahorita dijiste bueno, eso suena interesante, la plática con Guillermo, y puedo pensar, no sé, que Guillermo quizá fue alguien que te encaminó en esta parte sensorial. En realidad con Guillermo, Eh, no, con Guillermo en realidad, o sea, fue alguien que yo vi que me interesó, que obviamente que en Latinoamérica o sea, era y sigue siendo una persona de referencia en este tema, pero en realidad con Guillermo nunca trabajé directamente, en ok. realidad. Acá tenían algunos proyectos en conjunto, entonces sí trabajé con parte de la gente del grupo de Guillermo en el tema de vida útil, pero un poquito
más adelante, en Sí, realidad. sí, sí. Ah, mira, ok. Y comento esto porque antes era relativamente difícil comunicarse, ¿no? O sea, correo electrónico no era tan popular, era más bien teléfono, fax, ¿no? Todavía me tocó el fax. Entonces, no sé qué tan fácil era en ese momento establecer esta conexión con todas estas personas que hacían sensorial, al menos en Cono Sur, ¿no? No sé, para ti, ¿cómo fue ese proceso? En realidad, a ver, el proceso que yo seguí fue básicamente, nada, empecé a trabajar en facultad, yo me recibí yo empecé a trabajar en el 2004, yo me recibí en el 2005 de ingeniero de alimentos y cuando me recibí en realidad, nada, me di cuenta que quería dedicarme a la investigación, que era lo que me gustaba, la docencia, o sea, que quería trabajar en facultad y ahí decidí hacer un doctorado, en realidad en primer lugar había pensado hacer el doctorado en Davis, porque me parecía que era como un lugar referencia a nivel mundial, y después me vino como el nacionalismo y el idealismo extremo, y Mm. me cuestioné por qué, claro, por qué toda la gente que quería hacer algo interesante y un doctorado se tenía que ir de Uruguay. Entonces dije, Ujú. bueno, pero en realidad uno puede hacer un doctorado en Uruguay y hacer algo interesante. Entonces decidí quedarme acá. Y, y para mí en particular, esto que vos decís del contacto con otros investigadores y demás, el principal cambio tuvo que ver con que esto fue en el 2007, en realidad yo apliqué a las becas a la beca de Rosemary Pangborn, que es una beca que le dan a estudiantes de doctorado a nivel internacional. Apliqué a esa beca y la gané. Entonces, en realidad era la primera vez que alguien que no fuera básicamente de Europa, Estados Unidos y demás ganaba. Y Ujú. a partir de ahí, también por publicar, que es algo que a mí me gusta mucho, y eso se empezaron como a abrir puertas en el sentido de reconocimiento o contactos con otras personas en otros lugares, también por ir a congresos. Entonces uno empieza como a generar estos contactos. También hay personas como que siempre a lo largo de mi carrera he tenido como mucha cercanía en otros lugares, o sea, una es Paula Varela que estaba en su momento en España, ahora está en Noruega y como es de Uruguay, o sea, en realidad ella había sido profesora mía, entonces tenemos como una historia en común y a partir de ahí surgen como otros lazos. Y en realidad, bueno, desde que yo empecé, siempre esto del correo electrónico ya estaba, tampoco soy tan viejo, Iván, No, no, pero yo hablé de mí. A mí me tocó sufrir allá. Pero básicamente sí es algo que ya estaba y, por ejemplo, otra de las personas que en mi carrera ha sido como muy importante es Rosires de Lisa Mm, en Brasil, claro. que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, le mandé un correo electrónico diciéndole, yo había hecho un curso con Hal McPhee que había organizado ella en Río de Janeiro y nada, que necesitaba a alguien que tuviera como una mirada distinta y que me ayudara básicamente era como confirmar que lo que yo estaba haciendo no era una porquería, sino que era algo que era interesante y tener como una mirada externa y ella para mí era otra persona referente. Y nada, le envié un correo y fue, hola, soy Gastón, trabajo en Uruguay, ¿te gustaría ser mi directora y no sé qué? Y ahí también nada, fue como una conexión muy simple y fue siempre a través de correo electrónico. La primera vez que nosotros nos vimos con Rosires, desde que ella era mi directora, digamos, fue en Florencia, cuando yo ya estaba terminando la tesis, o sea que fue algo muy virtual, a pesar de que no era tan común como ahora que estamos todo el tiempo en reuniones por Zoom, pero todo Claro. el tiempo nos comunicábamos por correo electrónico o por Skype, entonces ya se manejaba como esto de contactos con otros lugares que siempre obviamente te dan como otra mirada y te permiten hacer cosas distintas también porque Uruguay es un lugar muy chiquito, donde no hay mucha gente que haga sensorial o que sepa del tema, entonces en realidad esto de contactarte con otros siempre te permite crecer y ver cosas de otra forma y participar de nuevos proyectos y de nuevas cosas. A estas personas con las que has tenido contactos, McPhee, Rosires, tú las conociste por publicaciones, me imagino, ¿no? O por alguna referencia. En realidad, por ejemplo, a Hal lo conocí en un curso que él dio Ok, en Río. Obviamente que él a mí después sí me conoció porque en realidad por lo que yo publico, básicamente. exacto. Rosires en realidad también la conocí en ese curso. Cuando yo le escribí, ella había escuchado o había leído a cosas que yo hacía, pero sí,
La clave, digamos que en el caso este, en mi caso, como para que me conozcan afuera, ha sido publicar. O sea, trabajás Exacto. y leí lo que hiciste, y esa ha sido como la forma en la que, nada, desde un lugar bastante chiquito y donde no hay como una tradición fuerte, digamos que logré de eso, que me conocieran y que dijeran, ah, sí, mira, he leído esto que hiciste y ese tipo de cosas. Qué padre. Y qué se siente? Porque y mi pregunta va a esto. Tú llegas con gente wow, que da cursos y publicaciones, y de repente Gastón, que viene de un, como tú lo has definido, de un lugar chiquito, donde no hay tanta fuerza, es Gastón Ares, doctor Gastón Ares. O sea, ¿qué se siente? Vaya, veo en tu sonrisa, pero compártenos en tu más En interior. realidad, En realidad yo no siento, o sea, esto de, para empezar, yo para mí, o sea, el doctor me da igual, o sea, yo soy Gastón y nada más, o sea, en realidad tengo como, eso generalmente también en los cursos, también en la clase, es como a mí no me digan profesor, yo soy Gastón, tengo un nombre Claro. antes de cualquier otra cosa. Pero en realidad lo que, en un momento era como esto de un cierto como orgullo, decir, va, mirá, o sea, como para mí uno de los puntos me cambiaron y fue como algo que me dio como una visión de que realmente se podían hacer cosas desde acá y que no tenías necesidad de irte a Europa o a Estados Unidos para hacer cosas y que te leyeran o que cosas que se consideraran interesantes, fue Ujú. eso de ganar esa beca de Pangman, que era como, bueno, entre un montón de estudiantes de doctorado con orientadores súper wow a nivel mundial y conocidos, nada, gané yo. Y era como, bueno, mira qué bueno, o sea, eso fue como una, digamos, obviamente una alegría y como un logro muy importante. Pero después yo no soy como muy, no sé, esto de, sí es algo que te hace sentir bien y que te hace sentir como, uy, mirá, qué bueno lo que se logró, pero yo siempre las cosas nunca las hago por esto de, ah, quiero ser importante o quiero que, no, o sea, en realidad a mí lo que siempre me ha motivado es el interés, o sea, las ganas. Yo siempre hago la pasión, o sea, siempre hago las cosas Ujú. porque me gustan. Y si no hago lo que me gusta, no lo, o sea, si no me gusta, no lo hago. Y eso es lo que me ha ido guiando, digamos, o sea, hacer las cosas por diversión, porque me gustan, porque me interesan, y si no, no las hago. Y eso en realidad está bueno porque terminás de eso, ganándote la vida de lo que te gusta hacer y no lo sentís como un trabajo. Y Claro, la por pasión. supuesto que es interesante llegar o sea, que lo que vos haces le sirva a alguien más, ¿no? No es algo que te quedas vos, sino que estás transmitiéndole a los demás. Esas ha sido como las cosas que más me motivan, lo mismo que cuando das clase. Llegarle a Claro. otro y que el otro te diga, ah, sí, me parece interesante y me sirvió para esto, o sea, eso es como lo que te llena de cierta forma. Y ahorita, bueno, has dado clases ya durante algún tiempo. ¿Has tenido algún alumno que lo veas y digas, híjole, este nomás no, pero resulta que fue alguien bueno? ¿Lo has tenido o has tenido a esta persona? No, en realidad tengo como muy buena intuición y me pasó al revés. A Ok. mí generalmente es como que, por ejemplo, nada, las dos personas, o sea, Leticia Vidal y Lucía Antunes, que trabajan conmigo todavía, en realidad lo que me pasó fue al revés, en el sentido de cuando eran estudiantes, o sea, esa clase la tenía con Ana Jiménez, que también ha sido alguien con la que he Ujú. trabajado toda mi carrera. Sí, sí. Eh, a las dos fue como, ups, qué interesantes estas dos estudiantes, son súper buenas, las tenemos que tener en el grupo. Y nada, y terminaron trabajando con nosotros y son dos personas súper valiosas y fundamentales. Entonces, generalmente tengo como muy buen ojo para identificar gente con mucho potencial en el tema sensorial, o en otros, pero siempre me ha pasado que esto de lograr identificar gente con interés y con potencial. No todos han terminado trabajando con nosotros, pero en general sí. Hay gente que al revés, o sea, en realidad sí te das cuenta, o sea, es como, te das cuenta que no, hay algo que no, sobre todo yo tengo como un tema con ser buena gente, ¿no? O sea, sí, Ujú. me he cruzado con mucha gente que no es buena persona, o sea, que tiene muchos comportamientos y actitudes extrañas, digámoslo así, o no muy buenas, y después termina siendo gente nada, posicionada en el área. Pero sí me he dado cuenta que es como gente que yo digo oscura, donde mejor mantenerse lo más lejos posible, pero bueno, Mm, claro, eso más cerca de la luz, claro. exactamente. Muy bien. ¿Te recuerdas cuál fue tu primer
Bueno, sí, es la publicación, pero me refiero a esta publicación que dijiste, wow, ya no voy a dejar de publicar. ¿Te acuerdas de esa? En realidad creo que fue la primera, o sea, fue como muy, no sé, yo siempre fui como muy, en algunas cosas como un poco autodidacta en el sentido de querer aprender a hacer cosas. Y en Ujú, realidad fue como el primer artículo que escribí, que eran unos datos que no habían sido analizados, en realidad que habían sido recogidos y nunca habían sido analizados, y fue como, bueno, y nada, y vamos a publicar estos datos. O sea, no sabía ni muy bien qué era y nada, y empecé a hacerlo casi que por mí mismo, digamos, o sea, yo solo. Y sí. después cuando eso fue aceptado fue como, ups, mira, que no era tan difícil, es fácil. Y nada, y eso fue como ese momento en el que dije, esto es algo que me gusta hacer y que es parte, aprender eso, de que es parte del método científico y de cierta forma si no está publicado es como que no lo hiciste. Ujú. Entonces, sí generé como esa manía de cierta forma o costumbre de que si uno hace algo lo tiene que publicar. Pero sí, fue a partir de ahí, digamos, del primer paper que escribí. Ok. Eh, Además de sensorial, ¿tienes algunas pasiones que te gusta hacer en la vida? Sí, me gusta mucho, nada, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho, nada, me gusta hacer deporte, pero nada como profesional, sí, como de distraerme. Últimamente tengo en casa una huerta, Mm. nada, ese tipo de cosas. Pero no soy como muy obsesionado de nada, o sea, es como, me gusta como disfrutar de las cosas y tranqui. Sí, eso, me gusta mucho la serie, el cine, el teatro, eso sí. Ok, ok, bien. Cocinar me Eh, gusta mucho. ¿Cuál, perdón? Cocinar. Cocina. Ah, claro, mira, súper. ¿Cuál es tu plato favorito? La pasta, digamos. Me gusta Pasta. mucho hacer pasta casera. Bien, bien, bien. Oye, Gastón, pues vamos a hacer un pequeño corte ¿Dale? para hacer unos pequeños ajustes y volvemos en un instante con las preguntas que te digo que son ya prácticamente morbo para, para los asistentes. ¿Dale? Muchas Dale. gracias y ahorita regresamos. Bienvenidos de nueva cuenta. Estamos ya después de unos problemas técnicos aquí con Gastón. Gracias por tu paciencia, como siempre. Y bueno, continuamos ahora con para ti, ¿qué es sensorial? ¿Cómo le dices a alguien que es neófito, que de repente no tiene idea de qué es sensorial? ¿Cómo le dices qué es evaluación sensorial? En realidad, nada, eso pasa todo el tiempo cuando decís a qué te dedicas y en realidad yo lo hago de forma muy, muy simple, que es básicamente usar los sentidos para entender cómo nos relacionamos con cosas. En general son los alimentos, pero se puede aplicar a otros tipos de productos. Es como la explicación simple de qué hago para mucha gente, es eso lo que hago. Ok. Vamos a entrar en una serie de preguntas de morbo, prácticamente de una 2AFC decisión forzada. Bien. ¿No se No valen hay, empates? hay ninguna de las anteriores, No hay ninguna. una y otra. Depende, siempre me ponen depende, pues les digo, no hagan, digo, si se puede, pues ahí está. Bien, es respuesta forzada, bueno saber. Eh, ¿Club Nacional de Fútbol o Atlético Peñarol? Ahí eso no te voy a responder porque el fútbol a mí yo de uruguayo tengo poco. Entonces el fútbol no me importa para nada. No Ok, tomo mate, no me gusta el fútbol, no como tortas fritas. O sea que con ese tipo, ahí vas muerto. O sea. ok, entonces déjame quitar torta frita. Asado sí le entras, ¿no? Al asado. Últimamente tampoco estoy comiendo mucha carne, así que cada vez soy menos uruguayo, pero nada, si tuviera, en realidad en algún momento cuando era chico, me orientaba más hacia Peñarol que hacia Nacional, pero en realidad me da exactamente lo mismo. Ok, Así que, ok, entonces si te digo unas empanadas criollas o un arroz con leche, no, las empanadas, ok. seguro. Sin ¿Mate o cerveza? cerveza, ¿Una 2AFC, perdóname, una triangular o una tétrada? triangular, ¿Análisis sensorial tradicional o métodos rápidos? rápido. Si respondo tradicional es para Ya nadie, sé. nadie escucha más, es como saquen este canal. Y finalmente, ¿pizza o espagueti?
Pizza. Pizza. Y todo hecho en casa, por supuesto, ¿no? Me imagino. Aparte de ahora con el COVID, tengo una masa madre, entonces esas son las cosas buenas de estar en casa, entonces tengo una masa madre, entonces hago pizza de masa madre y todo. Muy bien. Sin duda, Perfecto. pizza. Muy bien. Oye, ¿el país que más te ha gustado visitar, además de Uruguay? Además de Uruguay, qué pregunta difícil, esa sí que es una pregunta difícil. Tengo Eh, que sustituir las otras que me acabas de matar. ¿Qué país? No sé, bueno, capaz que probablemente Italia, porque es un lugar, o sea, los países, o sea, es un país donde uno se siente como de cierta forma en casa por la cultura, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha influencia española e italiana, obviamente, y entonces es un lugar donde la comida es muy buena, o sea, para mí mi comida favorita es la pasta, pizza, etcétera, etcétera. Tiene lugares muy lindos y en realidad la gente te sentís como parte de la familia, ¿no? Entonces, probablemente Italia. Ok. Oye, ¿qué fue lo más difícil para ti al toparte con sensorial, en cualquier etapa de tu desarrollo hasta ahorita? Esa es una pregunta compleja. ¿Qué fue lo más difícil? En realidad, enfrentar una situación de acoso laboral Ujú. bastante Terrible. fea, digamos, y fuerte. Y en realidad eso llevó bastantes años ligado a muchas situaciones, digamos, poco éticas y demás. Y yo soy una persona como muy idealista Ujú. y me llevó muchos años como de cierta forma dejarlo ir y dejar esa lucha y abandonarla y decir, bueno, en realidad es tiempo de pasar o sea, acepto pasar a otro lugar dentro de la universidad en particular. En realidad todo ese problema me valió un pico de estrés, o sea, en realidad eso fue como algo bastante difícil, donde uno, en mi caso, me llegué a cuestionar si seguía trabajando en Uruguay, si en realidad me iba a otro lugar, si dejaba mi doctorado, qué era lo que hacía. Y fue una etapa bastante compleja, con mucho estrés, como mucha carga emocional, y en realidad, digamos, la decisión final fue, bueno, en realidad esto es lo que me gusta y en realidad quiero estar en Uruguay, entonces acepto ciertas pérdidas de cierta forma, pero nada, de avanzar y seguir adelante. Pero sí, esa fue una Wow, situación vinculada con mi trabajo que no solo me afectó a mí, o sea, nos afectó a más personas, pero eso fue lo más complejo. qué terrible. Y bueno, espero que se haya solucionado bien. Digamos que sí. Creo que en realidad también es como esto bueno, de encontrar un compromiso para poder seguir haciendo lo que vos querés hacer sin perjudicarte. Creo que ese es como el balance que en su momento aceptamos, pues esto no es la solución ideal, porque en Ujú. realidad en el mundo ideal estas situaciones no deberían pasar. O sea, vos no deberías ser castigado por trabajar y hacer las cosas bien, sino Sí, que deberías ser premiado por trabajar y hacer las cosas bien. claro, Entonces, en eso, con el idealismo, digamos, que choca con la solución final, pero es esto de decir, bueno, en realidad tenés que aceptarlo y tenés que cuidarte a vos mismo y buscar la forma de seguir haciendo lo que querés y estar bien. Creo que, y en ese sentido, sí, claramente se logró, digamos. claro. Qué bueno. ¿La persona que más admiras? O Eh, personas, puede ser varias personas. Laboralmente, me Sí, pusieron en gracia. te lo dejé abierto, pero sí laboralmente. Laboralmente, bueno, o sea, hay como varias personas. En realidad, te podría decir que a Rosines es una persona que admiro y además más allá de todas sus características profesionales, es una muy buena persona, o sea, es una persona que Sí, siempre está tratando de lograr lo mejor para las personas que la rodean, digamos. Paula Varela es otra persona a la que admiro, que también ha hecho una carrera muy importante y también es otra persona con la que, digamos, he trabajado mucho y también tiene esta característica. Después, que no he trabajado tanto, pero sí últimamente, te diría que Sara Spinelli en Italia tiene como estas sí, características de ser... Generalmente mi admiración va también por la forma en la que uno hace las cosas, ¿no? O sea, esto de no hacerlo por el convencimiento de lo que uno está haciendo, por las ganas, por el disfrute y digamos, cuidando a los demás, ¿no? O sea, tratando de buscar
el beneficio común y ayudar a los demás, y eso es algo que admiro en particular. Wow, muy bien. ¿La prueba sensorial que más te gusta? Bueno, ahí te tendría que decir Kata, por nada, por todo lo que he hecho vinculado a Kata, y creo que en realidad tiene como muchas particularidades y ventajas que se puede usar para prácticamente lo que quieras, y en realidad creo que ha sido como una experiencia también muy divertida en el sentido de, nada, o sea, Kata en realidad esto que te contaba de Pangborn, de la beca esta de Pangborn, que en realidad fue en el 2007, en ese congreso en realidad fue la primera aplicación que se presentó de Kata, y fue tipo, mira qué divertida ese método, nada, vamos a probarlo. Y en realidad a partir de ahí empezamos a jugar, porque en realidad básicamente es jugar con Kata, vamos a probar esto y cómo funciona con esto, no sé qué. A partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con Sarah Jagger en Nueva Zelanda, que también tiene como características estas de, vamos a probar cosas metodológicas, y nada, y creo que como Hal en el Pangborn anterior mencionó de que probablemente era la metodología más estudiada de sensorial, incluso creo que decía de todas las, incluso en psicología, etcétera, por nada, todo lo que se ha probado, y sí, es una metodología que en particular a mí me gusta mucho. Es muy noble y caray, cada vez que, como dice, bueno, lo acabas de mencionar, sí, sí se ha estudiado bastante y se trata de adaptar en todas las situaciones sensoriales. Está muy padre. Y en este ámbito de investigadores, ¿con qué estilo te gusta trabajar más? ¿Un estilo de América? ¿Un estilo en Europa se puede dividir más, ¿no? Porque se puede trabajar con la gente de Inglaterra, de Francia, de nórdicos, etcétera. ¿Con quién te ha gustado trabajar más? Y ahí te podría decir que, como resumiéndose a grandes, si tengo que elegir, porque aparte vas a querer que elija uno, no puedo quedar No, bien con no, yo sí. todo, por eso. Te diría que con los nórdicos he tenido como muy buenas experiencias, considerando además que Paula es más nórdica que uruguaya ahora, y que está allá, pero con ellos he tenido como muy buena experiencia también por el sentido de la practicidad. Es en el sentido que son personas generalmente muy prácticas, son personas que trabajan muy rápido, que son muy eficientes en ese sentido, entonces con ellos he trabajado muy bien. Por ejemplo, Sara en realidad es danesa, o sea que también tiene como esa impronta, así que si tengo que elegir te diría que con los nórdicos. Ok, lo menciono porque creo que eres un ejemplo de tenacidad y de esta inspiración que de repente nos da miedo publicar, ¿no? Nos da miedo acercarnos a alguien famoso oye, sé mi tutor o oriéntame, no sé. Entonces, en esta cuestión de diferentes estilos, como lo mencionaste hace ratito, pues yo les escribí, ¿no? O sea, quítense el miedo, pues de cualquier forma, pues es buscar por dónde entrar, ¿no? Eso creo que es algo que te respeto y te admiro Sí, y esto de que nada, de que se puede, en realidad es de buscarle la forma y de nada, y seguir intentando. A veces es fácil y a veces no es tan fácil, pero nada, de una forma u otra, o sea, es tratar de buscar la forma de lograr hacer lo que a uno les gusta. Y se puede, no es que tenés que en haber nacido en Francia, porque son los que más sensorial trabajan, ni tener como tutor al mejor, más prestigioso profesor, o sea, no necesariamente, es como buscarle la forma, y en realidad también no todos somos igualmente buenos para todo, entonces siempre hay cosas en las que somos mejores. Yo, por ejemplo, tengo como mucha capacidad para escribir, y en realidad eso es algo que me caracteriza, y no todos somos iguales, y nada, es admitir y aceptar nada, las capacidades que uno tiene, aprender algunas nuevas y listo. claro. Oye, sin decir nombres, ¿tienes alguna persona que te haya dicho, no, no voy a trabajar contigo? Así que Eh, de los primeros momentos, ¿no? Así de, ay, En los primeros momentos, tengo una persona que cuando estábamos escribiendo uno de los libros que armamos, editando uno de los libros con Paula, le escribimos y nos respondió que solo si le pagábamos, y además era un monto, nada, es una persona, ¿no?, muy importante, donde probablemente tenga un sueldo muy relevante, y por $500 aceptaba escribir un capítulo. wow. Y fue, muchas gracias, pero no.
no te vamos a pagar $500 por un libro. No, pues No sí es está. que sea, pero sí. Ese es el único ejemplo así como de esas experiencias raras donde uno dice, "Ay, esta gente, hay algo raro que..." Porque además cuando uno escribe un libro claramente no es para hacerse rico y famoso, sino que, bueno, famoso podría Puede ser, que sea ser. la expresión, rico seguro que no, pero en realidad es para difundir los conocimientos que uno tiene, ¿no? Se supone que si trabajas en la universidad es lo que deberías querer hacer. Pero bueno, no siempre es lo que ocurre. ¿Cuántas publicaciones tienes? No sé muy bien, por ahí que cerca de 300. Incluyendo artículos y revista, bueno, más bien libros. Solo, solo los artículos son unos 300, Wow. más o menos. No, pues sí, hay un reto ahí para alguien que quiera publicar. Oye, ¿qué libro, publicación le sugerirías a alguien que está comenzando en sensorial y a alguien que quiere incursionar más adentro de sensorial? Para mí, cada alguien que está incursionando, a mí uno de mis libros como más, que me parece que es como la mejor introducción al tema, es el de Loles y Heyman. Creo que es el libro como referencia, si bien es un tanto clásico en algunos conceptos, creo que es una muy buena introducción a saber qué es lo que hay. Creo que el libro que hace poquito sacó Carlos Gómez Corona, o sea, Sí. mexicano, que es muy barato, o sea, que es muy accesible, eso también es una muy buena introducción general al tema. Y después como para cosas raras, como cuando uno quiere como empezar a ver otras cosas, no es por hacer propaganda, porque soy muy malo para eso, pero el libro de consumidores, por ejemplo, que editamos con Paula hace un par de años, creo que tiene como esta idea de cosas distintas y tendencias de hacia dónde se está yendo y que pueden como darte como una especie de inspiración de nuevas cosas a probar, por lo menos. ¿Qué le dirías al Gastón de una máquina de tiempo? ¿Le dirías al Gastón de cuando entra a estudiar ingeniería en alimentos y no tiene como mucha idea y conoce sensorial? Antes de Ya empezar, ¿qué le dirías? depende en qué momento. Si fuera antes de... Bueno, en realidad se supone que todo lo que uno hace te lleva a donde estás. Ujú. Yo creo que actualmente si tuviera que volver a elegir, digamos, una carrera, probablemente no estudiaría ingeniería de alimentos, en el sentido de que considero que la mayoría de los conceptos actualmente no los uso para absolutamente nada. Creo que estudiaría, por ejemplo, psicología. O sea, sí tengo claro que me seguiría dedicando a lo mismo, a esta idea de entender cómo percibimos y tomamos decisiones, Ujú. pero creo que la psicología... Pero ahí es otra parte de la historia. En realidad, después de que hice mi doctorado, dije, ay, voy a tener mucho tiempo libre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces empecé psicología Ajá. y en realidad nada, y empecé a cursar y fue unos cuantos meses hasta llegar un momento donde dije, esto no está funcionando porque en Uruguay la psicología tiene un perfil muy psicoanalítico, muy de clínica, y eso no era lo que yo quería. Ujú. Pero nada, como estas cosas que te estaba contando hoy, de decisiones que te terminan llevando por caminos diferentes, en realidad a partir de haber hecho psicología, terminé en contactado con un profesor que estaba en Barcelona y que iba a volver, y a partir de ahí empezamos como a generar y a trabajar en una línea que es lo que más hacemos actualmente, que tiene que ver más con políticas públicas, o sea, con sí aplicar lo que es sensorial y ciencia del consumidor, pero para entender cómo mejorar la forma en la que la población está comiendo y poder dar insumos para que se definan políticas públicas que sirvan para que la gente coma mejor. Por ejemplo, en Uruguay nosotros trabajamos mucho, bueno, ustedes ahora lo tienen en México, los octógonos de exceso. En realidad en Uruguay toda la información que se generó para tomar decisiones y llegar a esa política las hicimos nosotros en realidad. O sea, fue una de nuestras líneas de trabajo y de hecho la norma mexicana se inspira en algunas cosas que se han generado acá en Uruguay a partir de las investigaciones. Por ejemplo, la palabra exceso es diferente de la Claro. chilena, básicamente por las cosas que surgen de esto, ¿no? De aplicar
los métodos sensoriales y de ciencia del consumidor a una situación particular que es entender qué palabra ponerle a un simbolito para que la gente se informe mejor. Claro. Sí, sobre todo es información hacia el consumidor, porque pues sí, somos, hablando como consumidor, pues no nos interesa nada, ¿no? O sea, ingredientes, ni leer. Esa es buena Claro, porque iniciativa. también pasa esto de entender cómo es que tomamos las decisiones rápidas. Nadie va a ponerse a pasar un minuto. Y creo que ahí eso es uno de los desafíos que creo que tenemos como disciplina, y de eso estoy bien convencido, que es, o sea, aportar desde otro lugar. O sea, que no es, el aporte de la disciplina no esté necesariamente vinculado a la industria y a desarrollar productos, sino hay muchísimos aportes que se pueden hacer desde otro lugar que contribuyan a eso, a una mejor sociedad. Y ahí creo que hay como mucho por hacer y mucho por, esto como decías, que es sensorial. Bueno, mucho de que la disciplina cobre relevancia más allá de la ingeniería de alimentos o la industria de alimentos. Tenemos mucho por aportar porque son conocimientos muy útiles y herramientas fundamentales para muchas cosas. Claro. Entonces está o sea, que el que sensorial sea multidisciplinario es fundamental, ¿no? O sea, no es como una ciencia aislada que trabaja solita, o sea, se complementa con todas las Y áreas. eso creo que eso es otra si vos decís, bueno, ¿qué le recomendarías? Es eso, a la gente o al Gastón o lo quien sea, es esto de tener una visión interdisciplinaria, o sea, de unirte con otras disciplinas para realmente entender lo que está pasando, porque creo que creo que eso es lo que hace la diferencia, que vos logres entender cosas de distintos lugares y dialogar con otros que tienen una visión totalmente distinta. Creo que eso es lo que te hace, además de crecer, hace que el trabajo que hagas sirva para avanzar. Claro. Oye, en la parte estadística, ¿cómo te fue al comienzo? ¿Fácil, sencillo? Ahí fui, ahí fui muy autodidacta y nada, ahí sí te diría que no me resultó difícil, pero fue básicamente leyendo yo. O sea, en Uruguay no hay demasiados cursos. Nosotros ahora tenemos un par de cursos con Leticia, que es nuestra gurú de R, que damos en la universidad. Pero sí, yo tengo facilidad para eso, entonces nunca me resultó complejo. Y nada, y en realidad es esto de tratar de tener a los mejores en el equipo, y Leticia en eso es fundamental porque, nada, además de que tiene menos años, pero además es más joven, tiene más ganas, pero tiene muchísima facilidad, entonces también es esto de buscar como personas que se especialicen un poco más en distintas cosas, y sí. O sea que para eso, o solo, o uniéndote con alguien que sepa más, y creo que ahí eso es otra de las claves, es siempre unirte con gente que sepa más que vos. Y eso es uno de los miedos, ¿no? De mucha gente, de que tiene que trabajar con gente que no, menos capaz, porque si no se sienten menos, y en realidad la forma de crecer es aliándote con los que saben más o son mejores que vos. Solo así vas a poder crecer. Y ahí creo que en eso, esto de que te decía de Leticia, o sea, claramente es mejor que yo en la estadística, y eso es fundamental. Y así se forma un grupo, con gente que sea mejor en distintas cosas. Y así te complementas. Totalmente de acuerdo. Y a final de cuentas, pues es el sensorial, multidisciplina. Ahí tenemos un equipo de instrumentos que pueden ser jueces, consumidores y los especialistas. Sí, totalmente de acuerdo. Si solito, pues ahora avanzarás, pero un equipo rodeado de gente mejor, totalmente de acuerdo. Qué bien. Gracias. Ya digo, no sé, el tiempo, yo me puedo seguir platicando y conociendo más de Gastón mucho tiempo, pero te había pedido cierto tiempo, entonces ya estamos en ese tiempo. Eh, ¿qué le... Imagínate que alguien abre este video, ¿no? En ese Google encuentra sensorial y abre este video. Y no tienes mucha noción, ya medio conoce. ¿Qué le dirías a esa persona para meterse o acercarse a sensorial? Eh, yo creo que lo que debería saber es que es una forma de entender por qué hacemos lo que hacemos en muchos ámbitos de nuestra vida y cómo lograr modificar esos hábitos. Creo que eso es lo que
lo mires de donde lo mires es lo que queremos siempre, ¿no? O sea, si estás en la industria, querés que la gente deje de comprar lo que compra y empiece a comprar lo que vos querés. Y si estás en un lugar de política pública, querés que la gente coma mejor. Y creo que es eso, es entender cómo es que percibimos el mundo y por qué tomamos ciertas decisiones. Y ahí es donde, obviamente, la sensorial se une con psicología y se une con otro montón de disciplinas para entender por qué los humanos tan complejos como somos hacemos ciertas cosas, o tratar por lo menos, ¿no? Y por eso también es tan desafiante, que creo que esa es una de las cosas que a mí siempre me pareció interesante, es esto de que es algo que todos hacemos, porque todos comemos, todos percibimos a través de los sentidos, entonces es algo del día a día, que es muy cercana, por lo tanto, a todos nosotros, y, y eso lo hace también muy tan interesante, ¿no? Porque todos tenemos ese vínculo constante, entonces es algo bien fácil que cuando comparás con otras disciplinas que son como mucho más abstractas o difíciles de imaginar, en esto no, es porque lo estás viviendo todos los días. Y creo que eso es lo que lo hace tan interesante y tan complejo a la vez, porque por Claro. eso es desafiante. Si fuera fácil, sería muy aburrido. Oye, en este desafío, ¿cómo fue en Uruguay este cambio por la pandemia el año pasado y actualmente? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cambiaron hábitos? Así que tú sepas de la parte Eh, sensorial. En realidad nosotros hicimos un par de estudios para, sobre todo, ahí en lo de la parte de lo de la interdisciplina también. Hemos trabajado mucho con UNICEF y hemos hecho varios estudios en realidad sobre comportamientos en general de las familias uruguayas. Y en lo que tiene que ver con la alimentación, lo que se ve es, obviamente hay un grupo de población que es la población más vulnerable, que está enfrentando una situación muy difícil económicamente y por lo tanto, bueno, eso ha cambiado sus hábitos. Y después para la población que no tiene una limitación importante desde el punto de vista económico, lo que hemos visto es que hay como dos tendencias. Hay parte de la gente que se ha sentido como abrumada por toda la carga emocional que implica y por el encierro también, y ha cambiado sus hábitos yendo hacia digamos, hábitos menos saludables, o sea, comiendo más comida chatarra, comiendo más, no sé, golosinas, etcétera. Y después tenés un grupo de gente que lo que ha hecho es, digamos, ha sido más resiliente y ha aprovechado la crisis como una oportunidad y se ha replanteado sus hábitos. Entonces en esa gente ves que mejora, que cocina más en la casa, que se preocupa más por la comida, que desarrolló nuevas habilidades a partir de la pandemia. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, tomar, bueno, como es un cliché, pero tomar la crisis como una oportunidad y obviamente aquellos que sí tienen la posibilidad, en algunos casos lo han hecho. Hemos hecho algunos estudios que también está vinculado con características de personalidad y por supuesto con el nivel de ingresos. Pero acá somos un país muy particular en el sentido de que nunca tuvimos una cuarentena obligatoria. Entonces, ha sido todo como más dependiendo de la voluntad de cada uno y hemos pasado por distintos momentos, pero se ha apelado en todo momento a esto de la libertad individual. Entonces es muy distinto, yo que sé, Argentina, que tuvieron como 6 meses de cuarentena, ¿no? Entonces ahí es como el vínculo que se da y los cambios son muy diferentes. Wow. Ah, ya te contaré de aquí en México. Fíjate, ¿hay alguien con quien te gustaría publicar que no hayas publicado? Mm, no sé, el publicar, viste que yo soy como muy... No, Es que no, ahí no publicas, tengo ninguna... cada diario hay una publicación tuya, cara, casi, casi. Entonces, Sí, bueno, pero es como no... No, capaz que, no sé, trabajar con alguien, no sé, por ejemplo, hay alguien que me gusta mucho, pero nada, que es más de la parte de nutrición, que es Marion Nestlé, pero más que por el tipo de conceptos que maneja, no necesariamente por trabajar con ella, o sea, por publicar en sí mismo, sino por interactuar un sí, poco. no, claro, a eso me refería, ¿no? A trabajar con alguien, porque Pero capaz que, eventualmente sale una. sí, capaz que si alguien que me parece súper interesante es Daniel Kahneman, que en realidad obviamente está retirado, pero que plantea toda esta idea de nuestra forma de pensar y los distintos sistemas. Es alguien que también me parece como súper interesante sus planteos y súper novedoso en su momento, Ujú. cuando planteó y revolucionario en la forma de ver ciertas cosas.
Claro. Wow. ¿Cómo ves el futuro del sensorial? Yo creo que lo veo en esto de que hablábamos de cada vez más complejo, cada vez más alejado de Loles y Heyman en el sentido de lo Sí, clásico y cada sí. vez más metido en una complejidad de cosas, tratando de entender más ¿no? Porque creo que el enfoque de Loles y Heyman es muy en el producto. O sea, yo lo que hago es caracterizar al producto y me olvido del resto. Ujú. Y creo que la disciplina cada vez más está enfocándose en cómo la persona percibe el producto y cómo la persona se vincula con el producto. Y creo que ese cambio va a seguir acentuándose y lo veo así, como más enfocado en entender lo que le pasa a la persona en relación al producto y no necesariamente con el foco en el producto. Y eso va a llevar a cambios metodológicos o a seguirnos de cierta forma alejando de este paradigma de la cabina aislada del resto y todo blanquito y etcétera, y acercándonos más a los contextos, a las situaciones, a las platos en vez de alimentos aislados, etcétera. Creo que ahí hay una... No sé cuándo, porque es esto de que he comentado de que esto lo planteó Pangborn en, no sé, en el 70 o en el 80 y en realidad seguimos sin hacer el clic, ¿no? O sea, que Claro. creo que ahí hay un gran desafío y creo que en nuestra región, de cierta forma, estamos un poquito más atrasados en ese pasaje hacia esta nueva mirada y que por mucho tiempo nos hemos quedado como muy trancados en lo clásico y entonces eso también después es como que te ha impedido como seguir el ritmo de determinados avances, ¿no? Entonces yo creo que hay algo, tenemos como un desafío particular en la región que es movernos más rápido hacia esos nuevos enfoques y esas nuevas formas de pensar. Sí, creo que la pandemia hizo eso, ¿no? Porque estábamos, como bien lo mencionas, estancados en este confort de tiene que ser así y todo es tradicional y de repente no puedes hacer reuniones, no puedes tener un grupo de gente ahí dentro. Entonces vamos y chispas, pues hay que evolucionar, ¿no? Y cambió muy, muy padre. Digo, sé que hay muchas desgracias, pero eventualmente migró sensorial, ¿no? Evolucionó y eso es algo muy, muy padre, ¿no? Exacto. Es lo que hablábamos de las crisis como desafíos, ¿no? O sea, que en Ujú. realidad como oportunidades de mirar las cosas de otra forma. En uno de los proyectos que nosotros participamos, justamente estaban contando eso en unos estudios que hicieron con niños, cómo tuvieron que implementar como unas cajitas donde enviaban las muestras a los niños y los niños los hacían en la clase con la maestra. O sea, cómo repensar que no vas a estar ahí cuando la gente hace la prueba, de cómo presentar las instrucciones. Y creo que eso es bien interesante porque te da nuevas posibilidades para hacerlo. O sea, también, ¿no? O sea, cuando tenés presupuestos acotados y demás, te permite plantearte las cosas de otra forma y capaz que vas a llegar a mejores resultados. Claro, claro. Wow. Gastón, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Me hubiera encantado hacer esta entrevista con una cerveza al lado, o sea, sí, sí, y en persona, porque era la intención. La intención era aprovechar Sensiber, perdóname, no Sensiber, aprovechar Senslatam para entrevistarte y a otras personas en vivo y a todo color y platicar aquí en una cenita muy, muy padre. Espero que se pueda, quizá en Pangorn, no sé, igual Queda podamos pendiente, no coincidir. sabemos cuándo, o será en Tango, o podrá ser en el Senchatam de México, que es En el... Mérida, por supuesto, ojalá y si podemos repetir esta conversación ya con otros tópicos. Y Bueno, vaya, un gusto verte bien, platicar que nos compartas tu pensamiento sensorial en este momento, ¿no? no, muchas gracias a vos, Iván. Es un gusto, hace muchos años que sí que nos conocemos en distintos contextos y nada, es Sí. siempre un placer hablar contigo. Gracias. ¿Redes sociales que quisieras compartir? No, las redes sociales nunca uso redes sociales. Lo único que tenemos es una página de Facebook de nuestro grupo donde reclutamos a los participantes y ponemos, ¿cómo se llama? Los resultados de los estudios, que es Sensometría y Ciencia del Consumidor. Y ahí Ok. pueden ver algunas de las cosas que hacemos, si quieren. Perfecto, sí, igual lo compartimos si estás de acuerdo. Claro. Nada, muchas gracias a ustedes, gracias por vernos. Si les gustó, denle like y compartan. Si no les gustó, no digan nada. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.
Hasta luego.